Bienvenidos. En el Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, en alianza con la Asociación Cultural Aymacondo, continuamos con la franja académica El Caribe Suena, con la conferencia Cumbia y Cumbianidad a cargo de Ricardo de León Padilla. Ricardo es economista, gestor cultural e impulsor del folclore en las áreas de composición, canto y baile del ritmo madre Su Majestad la Cumbia. Director del proyecto musical Grupo de Gala, es productor, intérprete del trabajo musical Yo tuve un sueño, además es escultor de la décima escrita. Fue miembro de la Mesa Cumbias en la construcción del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval de Barranquilla en el año 2014. Ha sido ganador del concurso de la canción inédita Comeva y finalista en el Festival Nacional del Pito Atravesado en Morroa en el año 2007. Y ha sido el maestro de ceremonias de la Noche de Tambó desde los carnavales de Barranquilla en el año 2005. Como escritor, uno de sus cuentos figura en la antología de crónica y cuentos ganadora del portafolio de estímulos en el año 2019. El año pasado fue ponente en el primer foro de cumbia en el Festival Nacional e Internacional del Sirenato de la Cumbia, llevado a cabo en el Banco Magdalena. En septiembre pasado ganó el segundo lugar del Festival Nacional de la Cumbiamba en Cereté, Córdoba. Antes de iniciar, queremos agradecer la vinculación de la Alcaldía Distrital de Barranquilla a su Secretaría Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo y a Carnaval de Barranquilla, quienes se unen a la retransmisión de esta jornada académica que tendremos hasta el 18 de febrero. Bienvenido, Ricardo. Estamos muy complacidos de tenerte aquí y que converses con nosotros todo esto que sabes y que has estudiado e investigado alrededor de la cumbia y que es el primero de los 3 jueves que te vamos a tener con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente para mí es un infinito honor que me den esta oportunidad de poder compartir sentimientos, porque más que conocimientos son sentimientos que afloran en la medida en que somos capaces de recibir ese sonido que comienza con una emisión de la misma naturaleza cuando comienza a florecer como florece, cuando comienza a manifestarse como se manifiesta, con miles de colores y comienza a nacer ese sentimiento que luego se traduce en ritmos, se traduce en canciones, se traduce en danza, se traduce en amor, que es fundamentalmente el centro del conversatorio de hoy, porque fundamentalmente lo que queremos es compartir unos puntos de vista para afianzarnos más en el amor hacia lo mismo. Con las buenas tardes para todos los que están aquí acompañándonos, hemos titulado este encuentro con los amantes de la cumbia, Cumbia y Cumbianidad, los estados del alma, porque queremos partir de esto que hemos llamado un nuevo abordaje de la cumbia, sacándolo de los estereotipos a los que estamos acostumbrados, a las discusiones bizantinas de dónde nació, de quién la bailó, de cómo se bailó, y queríamos hacer esta introducción a cualquier otro tipo de discusión partiendo de estos conceptos, cumbia como sentimiento, qué es la cumbianidad, dándole un poco de sentido a lo que nosotros le estamos diciendo. Queremos hablar también de la cumbia como una propuesta de vida, de esa danza como un gran acuerdo de vida en armonía, que tiene unas connotaciones estéticas que definitivamente tenemos que comenzar a valorarlas en su real dimensión y que esa propuesta estética va mucho más allá y se convierte en una forma de enfrentar la vida que es el respeto por los demás. Bien, entonces esas aproximaciones que veníamos contando, ¿verdad? Eh, Abordar la cumbia desde ese concepto de sentimiento antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, Hay unos aspectos de ese encuentro intercultural que
de pronto pasan desapercibidos porque hay una serie de preconceptos que hemos venido manejando y que de pronto no nos dejan mirar. Eh, pero ya nosotros habíamos llegado hasta la cumbia y medio ambiente, ¿verdad? Esa impronta, ¿por qué una impronta ecológica cuando hablamos del ritmo madre, cuando hablamos de la cumbia? Porque necesariamente, si nosotros queremos que la cumbia permanezca, nosotros tenemos que necesariamente respetar el medio ambiente. Adelantándome un tantico a lo mucho que tenemos que decir, solo por citar un ejemplo, vamos a hablar del caso de por qué en este momento es más usual y que de pronto ustedes lo pudieron escuchar en las intervenciones de la semana pasada, eh, perdón, en la jornada anterior, que es más frecuente hoy día encontrar las flautas de carrizo y no la flauta de millo. Y la razón me la dio un luthier. El millo, por el uso del pesticida, por el uso de ciertos elementos químicos, cada vez ese maderable es más sensible y menos dado al trabajo que tiene una flauta de millo. Por eso hay que, si queremos preservar la cumbia, tenemos que hablar de medio ambiente. Queremos hablar también de los diálogos de la cumbia, algo que de pronto para el espectador desprevenido pudiera pasar de lejos, pero quienes estamos inmersos en la cumbia sabemos que hay unos diálogos que no pueden convertirse en coreografía, que tenemos que seguir hablando en la cumbia. Y algo muy importante para poderle dar todo ese transcurso del que hemos venido hablando es la planimetría de la cumbia, el círculo como la aproximación al movimiento eterno. Vamos a hablar de las danzas circulares y la manera como el mundo ha entendido el círculo como esa posibilidad de eternizar momentos que son definitivamente muy cercanos a nosotros. Y por último, colocado como título, Cumbia, nuestro polo a tierra. La cumbia como esa posibilidad de entendernos con el otro. Y eso, estos diálogos, quiero que ojalá tengamos la posibilidad de hacer algo muy dinámico con la participación de todos ustedes, porque de verdad que la intencionalidad al tocar estos temas es fundamentalmente generar esa necesidad de otras miradas a algo que de pronto por lo cotidiano, por lo que lo manejamos, de pronto comienzan a ser invisibles esos pequeños detalles que son en últimas la gran fortaleza de ese sentimiento llamado cumbia. Vamos a ver qué material nosotros usamos para definir cumbia como sentimiento, esa aproximación al encuentro intercultural que permitió que se gestara esta expresión espiritual, dancística y musical. Y abro con un escrito de mi autoría para referirme al término cumbianidad, porque de pronto no es una palabra que estemos acostumbrados a escuchar, que de pronto tiene muy poco tiempo de estar circulando entre nosotros, pero que la hemos definido así. Las razones por las que bailamos cumbia, eso se llama cumbianidad. Es un estado del alma que nos transforma y nos eleva espiritualmente por cuanto alma y cuerpo se unen en perfecta comunión. Y no transitamos, levitamos por la vida en ese momento de tránsito. El retumbar de la tambora en el cuarto tiempo simplemente eleva aún más el espíritu y el sonar acompasado de maracas y llamadores abren el camino para que el tambor hembra, el alegre,
te revitalice con cada repique. La flauta hace su trabajo de indicarle al mundo que allí va un río humano de felicidad. Ella es nuestra voz, es nuestra, y como en Jericó derrumbará cualquier muralla que ose interponerse entre la felicidad y nosotros. Que viva nuestra cumbianidad. Esto para significar todo lo que puede verse en una rueda de cumbia. Es poner de manifiesto esa posibilidad de encuentro fraterno a partir de una rueda de cumbia. Es también el momento para que se alcen las voces, porque la cumbia es contestataria, que se alcen las voces de los cumbiamberos para reclamar nuestros espacios. Aquí, de una vez, en ese polo a tierra que poníamos allí al final, comienza también a darse un nuevo debate. Es posible que le estemos robando a partir de un código, le estemos robando la historia y la esencia a la cumbia, porque esos espacios de ciudad que siempre fueron en la posibilidad de desarrollar nuestra cumbianidad se nos están robando. Hay una reflexión que hacíamos en una rueda de amigos, hablando de cumbia, por supuesto, y era que Colombia creo que es de los países del mundo que más tratados internacionales ha firmado. Colombia estuvo en el 2003 cuando la UNESCO, dándose cuenta de que le hacía falta herramientas realmente poderosas para poder salvaguardar los patrimonios inmateriales y el medio ambiente y su relación con esos patrimonios, decidió tomar esa política y Colombia lo firmó. No es posible que luego una legislación interna que declaró nuestra ciudad como el espacio antropológico donde pudieron desarrollarse todas las manifestaciones que se desarrollan y que de pronto tienen la gran vitrina en el carnaval, pero que no son necesariamente carnaval, pudieran desarrollarse. Entonces, una primera gran reflexión a partir de esta cumbianidad, que es reclamar los espacios para esa interacción humana que le da la posibilidad de que los cumbiamberos y las cumbiamberas nos podamos unir en esa rueda eterna alrededor alrededor de la cumbia. Que podamos en cualquiera de nuestras esquinas, lógicamente respetando ciertos parámetros, pero que podamos en un parque que la misma ciudad entienda que esos espacios culturales hay que abrirlos. Y no hemos dejado de hablar de cumbia y estamos hablando de ciudad porque es inherente al crecimiento, el crecimiento integral del individuo. Y si a nosotros nos quitan esos espacios de encuentro, esos espacios de crecimiento espiritual, nos están quitando vida. Y la cumbia como sentimiento, nuevamente voy a compartir con ustedes algo que es muy reciente y que da también la posibilidad de ver cómo esa cumbia es sanadora. Esa cumbia nos da esa posibilidad, ese pensar en la cumbia en un momento tan fuerte que está viviendo la humanidad, como es lo que estamos viviendo por la pandemia. Nos da de pronto la posibilidad de que teniendo un pedazo de papel a la mano, un lápiz a la mano, podamos desbordarnos en eso que nos da la cumbia, ¿verdad? Esa posibilidad de soñar con esa cumbiambera que decide en una noche de cumbia que esa es la noche. ¿Para qué? Bueno, ya ahí sí, se las dejo ahí porque como en los cuentos, los finales los pone el lector.
Firme camina va a la rueda rueda. Es noche de cumbia bajo luna nueva. Suenan tambores, el alma se renueva. Se van las penas, solo el amor queda. Y con paso firme llega a la vereda. Viene rezando para que no llueva. Mirada suplicante al Señor eleva, decisión en firme. Es así y se queda. La espera su amado de blanco vestido. Las flores resaltan su singular belleza. Esta noche es la noche, ya lo ha decidido. Y recibe las velas y la danza empieza. Ahora los miedos ya no están, se han ido. Ahora son dos almas, el amor progresa. El amor progresa en la cumbia. En la cumbia es el gran pretexto, porque también aquí tenemos que dar una mirada a qué hizo que se pudieran encontrar en principio dos razas, la africana y dos culturas mejor, la cultura africana y el nativo indígena americano. Fue el amor, precisamente, y eso es lo que vemos nosotros reflejados allí en la cumbia. Y pasamos a los encuentros de la trietnia, ¿verdad? Y hablamos de los españoles, pero primero fue posible que esos españoles pudieran engancharse en ese viaje cumbiambero porque ya existía un primer acuerdo intercultural que era de ese africano traído contra su voluntad hasta la América, que se encontró con el dueño de la nueva tierra, como lo hemos llamado, y compartió un ritmo y un sonido ancestral de gaitas y flautas. Y hablamos de los españoles y en el imaginario popular hemos encontrado casi que por definición que todos los españoles eran conquistadores. Como conquistadores había una casta, había una élite, pero también vino gente del común, vinieron los jornaleros, vinieron esos cantos que fue posible acercarnos hasta la música que se estaba generando entre esos africanos que habían buscado la libertad y los indígenas americanos que también se rebelaron contra esto. Y entre ellos terminan conquistando al conquistador, si se quiere, para ponerlo en unos aspectos más poéticos que de pronto históricos. Pero aquí es cierto, el conquistador termina conquistado y nosotros terminamos con expresiones como la décima, como el canto de vaquería, también involucrándolos en los cantos, en las músicas que ya se daban con los sonidos de la flauta y los sonidos de la gaita nacidos en la América. Hemos visto también y hemos encontrado en las narraciones que se dan tanto en las crónicas de Indias como en los estudios de nuevos historiadores, como esas diásporas africanas que llegan hasta el continente no solamente se dieron con la venida de los barcos, ¿verdad? Y tenemos casi que el cliché del esclavo bajando de las galeras, encadenado por los puertos de Cartagena, por los puertos de Santa Marta, fundamentalmente. Pero también hay vestigios de cómo desde las islas del Caribe también se producen fugas de africanos buscando la libertad
que habían perdido en sus tierras. Y ellos llegaron a territorios donde que no son los territorios habituales. Por eso nosotros podemos encontrar que así como hubo un encuentro entre la flauta y la percusión, también encontramos un encuentro entre la gaita y esa percusión, porque fueron caminos diferentes de esos hombres, fundamentalmente que vinieron buscando, salieron buscando la libertad. Y en esa búsqueda de la libertad tuvieron la posibilidad de encontrar tanto a los dueños de la nueva tierra como a otros españoles que no necesariamente fueron los grandes señores. Estamos hablando de los jornaleros, estamos hablando de los vaqueros, estamos hablando de quienes comenzaban a trabajar la tierra, traídos por los señores y por los conquistadores, ellos sí. Y esa posibilidad, ese encuentro, fortalece lo que nosotros hemos llamado la cumbia como sentimiento. Hay una canción que, bueno, tenemos un problemita ahí que no nos va a permitir que la escuchemos. Y fue una canción con la que tuvimos la oportunidad de ganar el concurso de la canción de la cooperativa Comeva en el año 2000 y que habla de una cumbia nacida en Barranquilla. Lógicamente no tiene el rigor de la historia, pero sí de sentimiento con el que nosotros hemos venido trabajando. Dice la letra de la canción: la cumbia es una mujer que tiene un cuerpo de palmera, que al verle su gran donaire, del cielo bajó una estrella que se ha posado en su mano para que alumbre la rueda, y ella con su movimiento del alma alivia las penas. Es la cumbia de mi tierra, mi cumbia barranquillera. El indio trajo su flauta para que le cantara el viento, y el negro con su tambor alegró sus movimientos, y Dios le ha dado la gracia de 1000 palmeras al viento, bendición del Padre Eterno, cumbia con sabor a sueños. Es la cumbia de mi tierra, mi cumbia barranquillera. Del blanco tomó el faldón para adornarse las caderas, con cayenas y corales adornó su cabellera, y la mujer se hizo cumbia en una playa cualquiera, de mi tierra currambera, cumbia con color de arena. Cumbia con color de arena porque fundamentalmente eh, para mí la cumbia es morena. Y hablábamos de la cumbia como ese acuerdo de vida en armonía, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque es que hay, en una rueda de cumbia, que es el escenario natural, que de pronto en el afán no, en el momento en que la cumbia entra a formar parte de festividades de calle, se desdibuja la quintesencia de la cumbia que es que la hace danza, que tiene ese aspecto ritual de círculo y en ese círculo hay unos acuerdos de vida en armonía, donde comienzan los diálogos de los que hemos venido hablando. Esos diálogos arrancan desde la llegada de quien pretende bailar cumbia y está buscando en la rueda a alguien, a una pareja, y de manera galante, de manera respetuosa, que todavía alcanzamos a ver algunos de esos atisbos en los festivales estos de parejas bailadoras de cumbia. Allí
está ese primer contacto, porque no hay una imposición, es la decisión de quien es halagada con un mazo de velas, es su decisión si baila o no baila. Y si acepta, toma las velas y empieza esa danza alrededor de la música y en contra de las manecillas del reloj, robándole tiempo al tiempo y, como lo hemos dicho, repitiendo las palabras de los mayores, tratando de hacer eterno ese momento de encuentro en esa rueda de cumbia. Y ya vimos ese primer encuentro. Las velas que están indicando que hay alguien que desea bailar y está buscando a alguien que quiera aceptar esa invitación. Y comienzan esos diálogos de la cumbia entre la pareja. Todavía no hay una palabra de por medio, pero ya la pareja le está indicando eh, primitivamente, ¿verdad? Cuando todavía, antes de que se impusieran ciertos usos, la colocación de las flores en la cabeza ya era una manera de comunicación, donde la mujer donde se ponía las flores ya le estaba indicando al parejo que podía pretenderla porque tenía las flores puestas del lado derecho o del lado izquierdo de su cabeza. Con el advenimiento de los desfiles, ya definitivamente, y es calificado porque se ha parametrizado de esa manera, que es donde comenzamos nosotros a preocuparnos. Ya el parámetro es que las flores van del lado derecho de la cabeza, pero que entre otras cosas eso obedece a algo mucho más mundano, como es el hecho de que del lado derecho están los palcos, del lado derecho es donde está la gente viendo el desfile y pues lógicamente de ese lado tiene que verse mucho más vistosa la cumbiambera. Eh, y ya vemos, ya vimos ese primer diálogo, ¿verdad? Yo te estoy indicando con mi uso, si puedes, si estás hablando con alguien que no tiene ningún compromiso y que vino a la rueda de cumbia también a bailar, que puedes pretender llegar hasta mí, que si me convences, tomaré el mazo de vela e iniciaré la danza. Ya aquí se presenta el primer diálogo, que de pronto se ha estilizado demasiado en estos encuentros de parejas bailadoras, que da la sensación de que fuera como que todo el tiempo la negación hasta que por fin la joven acepta y comienza el baile. Ya aquí no hablamos de danza, ya aquí hablamos del baile, porque el aspecto ritual que está circunscrito al recorrido de la cumbia en el círculo de la cumbia ya se ha roto. Pero vienen los otros diálogos, los otros elementos que son eh, distintivos de ese sentimiento llamado cumbia. Hay hay un sombrero que también tiene palabras, un sombrero que también está emitiendo mensajes. Hay un sombrero que le está diciendo a la cumbiambera, ven, que cuando ella llega le está diciendo, vamos, aguantemos, giremos. Está comunicando también cuáles son las intenciones. Un sombrero en el pecho
no es lo mismo que un sombrero en la espalda o un sombrero levantado. Cuando se levantan las manos con el sombrero, ahí hay una actitud de ir más allá con la pareja. Y es donde ella decide, o abro los brazos y acepto que te acerques, o con mi falda te pongo la distancia. Pero es un movimiento suave, un movimiento elegante. Lo mismo sucede con la vela. La vela también da una distancia. Ahí hay un diálogo porque ella está diciendo, a esta distancia es donde te quiero tener. Si yo levanto mi vela como pareja, hay la posibilidad de que yo, como el varón que está bailando la cumbia, puedo acercarme porque no hay una intención de alejarme con la vela. Aquí yo quiero también poner un punto para que comencemos también a mirarnos. Si la cumbia es un baile, es un encuentro de armonía que tiene una propuesta estética que es propia de la expresión. Sí está bien que, por ejemplo, se haya entronizado un movimiento que han llamado el quemón. Esto es parte de las coreografías. Esto es parte de la cumbia sacada de su entorno natural y parametrizada para el tema de desfiles o de presentaciones en tarimas. Y entonces ahí sí como que nos saca de lo que venimos hablando, de lo que venimos pregonando. Porque ese movimiento llamado el quemón es cuando la pareja baja la mano de manera casi que brusca y muy cerca de la cara de su acompañante, como para alejarlo. Ese movimiento se sale de esos parámetros estéticos y espirituales que hemos venido sosteniendo que hay en la cultura. Esta parte no es de la cultura. Esta parte es de las nuevas estéticas que desafortunadamente para el gusto de quienes somos unos románticos empedernidos y que añoramos las costumbres ancestrales, sí, nos saca de todo contexto porque no es lo que nosotros esperamos, no es lo que nosotros queremos y que rompe esas posibilidades de encuentro fraterno del que hemos venido hablando. Entonces, ahí en ese movimiento, donde entre otras cosas también el parámetro dice que cuando se presenta el quemón, el parejo salta, es decir, se siente agredido y huye de la agresión. Esta parte no es. Esta parte no es lo que nosotros entendemos, esta parte no es lo que nosotros queremos y esto no es lo que nosotros pretendemos dejar como legado a futuras generaciones. Nosotros estamos esperando tener la posibilidad no de tomar la cumbia y meterla en un nicho y ponerla en un museo. No, es posible que a partir de esos aires eh, la cumbia avance, pero que avance sin meterse con la esencia. Y ahí es donde está la verdadera discusión que tenemos que darle. De hecho, el trabajo musical del que les hablaba en principio la doctora Catherine, eh, yo no tengo una cumbia tradicional. Y no la tengo tradicional porque yo
invité instrumentos europeos a que hicieran parte de la cumbia. Ni siquiera estoy hablando de mezclas, no, invitación, porque la base rítmica, la intención sonora es que sea la cumbia la reina y que el instrumento, incluso llegamos en el homenaje que hicimos a Totó la Momposina, llegamos al punto de invitar una guitarra eléctrica a que hiciera parte también de ese homenaje que nosotros quisimos rendirle a su majestad la cumbia, pero sin pretender decir que esto es cumbia, porque ya cuando entró la armonía con el piano, cuando el clarinete hizo sus solos, ya aquí, ya nosotros no estamos haciendo la cumbia tradicional y de pronto estaríamos agrediendo si nosotros nos arrogamos el discurso de que estamos haciendo la cumbia colombiana. Y digo que es posible avanzar a partir de la cumbia. Sí es posible. De todas maneras, nosotros no podríamos ser ni siquiera medianamente desagradecidos porque a esa cumbia orquestada también le debemos el hecho de que mucha gente se interesó en saber de dónde venía ese sentimiento que despierta la cumbia. Porque la pollera colorada, que de pronto es casi que el himno que nos identifica como colombianos más allá de las fronteras, o yo me llamo cumbia, que son cumbias legendarias, o las cumbias que se llevó el maestro Andrés Landero para México, para Argentina, no tienen la connotación de la cumbia tradicional. A propósito, acabo de mencionar al maestro Andrés Landeros y quiero compartir con ustedes un mensaje que recibimos en el día de hoy de un amigo argentino que saluda al pueblo colombiano y les dice y nos dice que hoy estamos celebrando la fecha de nacimiento de nuestro Andrés Landero. Fíjense la importancia que tienen nuestros músicos que de pronto en el resto de Colombia, saliendo de la zona Caribe, no se sabe de quién estamos hablando, pero que son toda una entidad en México y en Argentina, hasta donde llegó ese sentimiento llamado cumbia, que hoy día nos hermana en Latinoamérica, a pesar de que de pronto no tiene ese impulso que pudiera darle el gran comercio a a la cumbia. Pero poco a poco ese sentimiento ha venido calando. Este año que pasó tuvimos la oportunidad de compartir con hermanos del Perú, donde se hace una cumbia andina, pero es cumbia andina por lo que tienen las quenas y tienen esos instrumentos de viento, pero la percusión, pudimos hacer un ensamble con la percusión nuestra y esperen el resultado de eso porque realmente lo vamos a trabajar. Y quiero ahondar en el tema de la cumbia y medio ambiente por aquello de la impronta ecológica del ritmo madre. Y ya veníamos hablando de cómo el uso de ciertos químicos atenta contra la permanencia de una gramínea que es prácticamente inherente a la formación de la cumbia como es el millo. Pero y me voy a referir a algo que me decía el maestro Ubaldo Mendoza, nuestro querido muñeco,
y es como la cumbia también se labró un espacio en Barranquilla. Barranquilla no es una ciudad agrícola ni ganadera por el mismo tipo de terreno en el que se levanta nuestra ciudad. La arenosa no es por cariño solamente, es porque estos son arenales. La arenosa por eso es arenosa. Entonces, las posibilidades de sembrar estaban en los campos, al interior. Se sembraba en Soledad, se sembraba en Malambo, se sembraba en Juan de Acosta, se sembraba en todos estos municipios de nuestro departamento, pero en Barranquilla definitivamente no. Por lo tanto, nosotros no podríamos estar pensando en que pudiéramos tener cañamilleros. Eso fue en principio. Eso fue en principio y efectivamente, hablando con Ubaldo y otros directores de Cumbiambas, sea el momento para decirles pilas que viene el homenaje a Su Majestad la Cumbia por parte de Carnaval del 84. En ese encuentro teníamos la oportunidad de compartir experiencias de cómo lo que en principio estos campesinos de estas zonas, que realmente pues nuestro departamento no es muy grande como para decir que esos que estaban por allá refundidos, no, estaban muy cerca, los pudiéramos buscar, pero poco a poco, ni siquiera tuvieron que trasladarse la, la flauta de millo primero y la gaita después llegaron para quedarse en la ciudad de Barranquilla. Y estamos hablando de que se queda el pito atravesado o flauta de millo y estamos hablando de los años 80. Ya en los 80 ya hay flauteros de esta tierra. Ya comenzamos a traer el millo y comenzamos y aprendimos a elaborar el instrumento y a interpretar el instrumento. La semana pasada que tuvimos la posibilidad con los amigos del grupo Tambó de hacer una convocatoria de grupos nuevos de intérpretes de cumbia, para nuestra sorpresa que pensamos que por la condición de pandemia de pronto no iba a ser mucha la participación, nos encontramos con la tremenda sorpresa de 30 grupos aspirando a estar en la noche de tambor compartiendo tarima con los maestros que siempre están invitados a esta actividad. Si tenemos 30 intérpretes de flauta de millo, de los cuales 20 eran de la ciudad de Barranquilla y 10 eran de municipios como Malambo, Sabana Larga, a ver, me recuerdo Puerto Colombia, de hecho Sabana Larga y Puerto Colombia llegaron hasta la final. Quiere decir que ya la flauta de millo toca de local en Barranquilla y sus alrededores. Ya, y otro elemento que también destaco de esos 30 grupos que nos dieron la tremenda emoción de verlos allí compitiendo, es el nivel que estamos observando en cada uno de estos grupos intérpretes de la cumbia. El otro día yo le decía, y con la mejor de las intenciones, yo le decía a un grupo aficionado que ellos no podían concursar en la categoría aficionado porque todos eran profesionales. Y sí, eran profesionales porque había
2 ingenieros de sistemas, 2 contadores y 3 administradores de empresa entre los integrantes del grupo. Y en cualquier grupo de estos grupos nuevos, estamos viendo que el nivel académico ya no podemos decir, como se decía antes, es que el músico es alguien muy rústico o que es de muy poca cultura. Ya ese paradigma no va más entre nosotros porque el nivel académico de nuestros músicos, de nuestros cumbiamberos, se ha levantado tremendamente. Entonces, me volé un poquitico, dejé el tema ecológico y me metí en esta parte porque yo no podía dejar pasar por alto que hoy las condiciones son completamente diferentes a lo que había cuando por primera vez la cumbia entra a formar parte definitiva de lo que era la fiesta de carnaval. Que también hay que hablar de los 2 carnavales que siempre hubo en Barranquilla en principio y que parece que la tendencia fuera retomar, que era el carnaval en el que se movía a nivel de élites y un carnaval popular al que luego la élite baja y quiere compartir toda esa carga de alegría, pero que poco a poco por el tema económico parece que quisiera regresar a, eso, a esa parte donde solo una élite quisiera, pero el goce lo tenemos quienes estamos aquí pegados a la tierra, pegados a los ritmos, pegados a ese llamado que nos está haciendo la tierra porque protejamos el medio ambiente. Porque si nosotros no tenemos unos espacios donde podamos hacer uso del calabazo, y voy a contar una historia que ya se la he comentado muchas veces a los amigos, y es el dolor con que me comentó un luthier a quien le encargué unas maracas para el hijo mío, y me dijo, te voy a vender unas buenas maracas, pero como esas ya no te las puedo vender, porque para ampliar la carretera entre Caracolí y Malambo, tumbaron los calabazos de donde yo tomaba mi materia prima. No hay una conciencia del daño que le estamos haciendo y es también un llamado a que cuando emprendamos acciones por el mejoramiento aparentemente de la calidad de vida, no hagamos daño a nuestra calidad de vida. Porque si destruyes la cultura, al destruir sus elementos, tú estás atentando contra la calidad de vida, porque una carretera fácilmente acaba con toda esa riqueza, todo ese patrimonio cultural, como nos sucedió con una expresión que, gracias a Dios, Floris Machacón logró hablar con la gente que todavía quedaba viva de cuando la expresión Los Negros Azules era parte de la vida misma de Carreto, de toda esa zona. Pero ¿qué pasó? Quisimos tener carreteras, se nos olvidó el río, quisimos tener carreteras y al trazar las carreteras no nos importaron los caños, no nos importaron las zonas de alivio del río y le impedimos a las ciénagas que se nutrieran cada vez que hay una creciente. Y dejamos que fuera la industria ganadera la que se tomara lo que anteriormente fueron cuerpos de agua, lo rellenaran y desaparecieran expresiones culturales, porque la gente tuvo que emigrar huyendo a la hambruna que generaba el impacto de ese pretendido desarrollo, ese impacto que estaba generando
es absolutamente negativo en el tema cultural. Entonces, en la cumbia, como elemento integral de nuestra vida, si no está presente el cuidado del medio ambiente, la cumbia no es posible. Si seguimos talando los bosques de manera inmisericordia, vamos a tener que recurrir a lo que en algún momento fue una, una manera muy, que diría yo, eh, bueno, y volver, comenzar a hacer, me dolería mucho, las tamboras de triple que alguna vez se hicieron. Fueron unos emprendimientos todos extraños, que sí, se logró un sonido, pero era con aros, ¿verdad? Porque ya comenzaba a vislumbrarse la posibilidad que pronto no habrían los árboles de donde poder talar. Entonces, la tala indiscriminada atenta también contra el ritmo madre. Ni qué decir, ni qué decir de las gramíneas que nos dan la posibilidad de rellenar, de rellenar nuestras maracas, de rellenar nuestros guachas. Cada vez es más difícil conseguir la tira y ya se consigue a unos precios muchas veces prohibitivos. ¿Y quién iba a pensar que si usted quiere un buen sonido de maraca, usted tiene que estar pagando lo que vale tener la posibilidad de adquirir tanto el calabazo como la semilla? Y ahí tenemos a la cumbia sufriendo porque el medio ambiente está siendo degradado. Eh, es importante que nosotros en esta cruzada de mantener la cumbia viva, comencemos a trabajar con la infancia y contarles estas posibilidades de vida a partir del ritmo madre. Contarle de los diálogos, contarle de la posibilidad de ser mejores personas en la medida en que somos capaces de reunirnos en comunidad, bailar en comunidad, respetándonos y cuidándonos entre todos. Es hermoso ver cómo podemos llenar una esquina, cómo podemos llenar una plaza de cumbiamberos y que no hay ningún atisbo de problema, de mal comportamiento, porque es algo que ha caracterizado al cumbiambero. Por eso insistimos nosotros que enfrentar la vida en modo cumbia, vibrando en esa sintonía cumbiambera, es lo que nos va a dar la oportunidad de una sociedad mejor. El año antepasado, 2019, yo fui invitado por una compañera de mi oficina para que la acompañara en una presentación de cumbia. Yo creo que ha sido de las experiencias más hermosas que yo he tenido, porque yo no fui a bailar cumbia. A mí me estaban esperando para que yo le hablara de cumbia a niños entre 4 y 6 años. Fue tener que bajarme a ese punto de, de desarmarme como cumbiambero y mostrarles el vestido y decirle qué quiero decir yo cuando qué es lo que cargo en mi mochila, porque también la mochila habla de relaciones de respeto. La mochila carga con los aditamentos, bueno, ya para meternos en el tema de los desfiles, en esa mochila se carga todo lo que pudiera llegar a necesitar.
la cumbiambera, que es una manera de mostrar respeto también hacia la otra. Y ese hablar, ese entender, esa posibilidad de transmitir a ese niño que es un ciudadano en ciernes, que se puede vivir como cumbiambero, que yo puedo ser galante, puedo ser elegante, puedo pretender algo de alguien, pero sin llegar al irrespeto. Yo creo que es de las cosas que yo me llevaré por siempre en mi corazón como una gran posibilidad que me dio la cumbia para decirle a esos esas personitas que vienen creciendo, se puede vivir en modo cumbia, que se puede dar rienda suelta a nuestra cumbianidad, a esa posibilidad de soñar y vivir y moverse en modo cumbia. Aquí necesariamente, cuando hablamos de la planimetría, tenemos que referirnos al tema de los desfiles. Ya de alguna manera, pues, tangencialmente lo tocamos. Y al respecto, toca decir que si bien el desfile sirvió para que de alguna manera se visibilizaran nuestras expresiones vernáculas, también es uno de los elementos que nosotros en las mesas de conformación del Plan Especial de Salvaguarda del Carnaval lo contemplamos como una amenaza para el ritmo madre. Yo le pregunté en esa ocasión y luego ha sido casi que repetitivo el ejercicio cada vez que me encuentro con niños y jóvenes, preguntarles que cómo se baila la cumbia. Y de verdad que, aunque sé que me lo van a decir, me duele cada vez que lo escucho. La cumbia se baila en fila. Es decir, está en peligro el concepto del baile, de la danza, porque el aspecto ritual, ya vamos quedando en un baile, que es en línea uno detrás de otro, y la danza y el círculo ese del que venimos hablando de aproximación al movimiento eterno, que mientras hay en el mundo unos movimientos de invitación a las danzas circulares a regresar al inicio, nosotros nos estamos dando el lujo de atentar contra nuestro patrimonio cuando no enseñamos que fue una necesidad de mostrar parte de nuestra alegría en un recorrido, pero que la cumbia es una danza circular y que tiene una belleza interna y que cuando se entrega la vela le está diciendo a su pareja, toma la vela, sé tú quien guíe el camino, sé tú quien alumbre los pasos de aquí en adelante. En un desfile eso se pierde, muchas veces ni siquiera se logra ver ese momento de la vela y por eso el trabajo que están haciendo organizaciones que están trabajando en los montajes de ruedas de cumbia en los barrios, eso es fundamental. Y yo no quiero volver a pasar lo que pasé frente a la invitación que nos hiciera una maestra. No tengo su autorización y por eso no voy a dar nombre, pero les comento esto muy rápidamente. Era la celebración del cumpleaños del barrio Los Andes y se logró que incluso la alcaldía menor de Suroccidente pusiera una tarima y la idea era que junto con el encuentro de grupos folclóricos de caña,
de flauta de millo o de gaita se terminara en una gran rueda de cumbia. Y estaban las parejas de cumbiamberos listos a hacer su rueda de cumbia cuando llegó una patrulla y dijo que se acababa y que nos iban a dejar terminar si nos metíamos en un sardinel y desde allí hacíamos el encuentro de los grupos musicales, pero que en la calle no le bailaban porque eso estaba prohibido. Ni siquiera el hecho de la presencia institucional a través de poner una tarima que luego hubo que desarmar, pudo lograr que nosotros disfrutáramos de una rueda de cumbia para festejar los 60 años, si mal no recuerdo, de ese barrio, porque está por encima de cualquier otra consideración el cumplimiento eh, a un código que de pronto no responde eh, a los acuerdos sociales que rigen nuestro medio. No sé, Caterine, si tienes alguna pregunta de parte de los participantes. Sí, Ricardo, muchas gracias por tu intervención. Hay un par de preguntas de nuestros usuarios en las redes, en Facebook y aquí en Webex. Y bueno, y yo también tengo algunas, algunas preguntas y comentarios. Voy a iniciar con una que nos hace Marcela Navia Núñez, enlazado con esto último que tú referencias sobre las danzas circulares. Y ella pregunta si encuentras alguna relación de la cumbia con otros bailes a nivel mundial, como la rueda de tarantela en Italia. Sí, fíjate que parece que fuera un acuerdo cósmico, ¿verdad? Entre más ligado a la espiritualidad esté la expresión, más ligado al círculo como forma de encuentro. Entonces, sí, sí, y no es ni siquiera porque de pronto hay una influencia, es un acuerdo cósmico encontrar en el círculo la posibilidad de esa interacción de quienes hacen parte de ese encuentro danzario. Bueno, eh, hay, hay otros comentarios, por lo menos el de Shirley Galindo, que habla de que nunca terminaremos de descubrir todo este lenguaje que nos transmite la cumbia. Yo voy a hacer un par de preguntas porque, digamos, nosotros, los de Barranquilla y los del Caribe, estamos muy, eh, muy naturalizados con la cumbia. Y eso es otra pregunta que te voy a tener ahorita. De pronto para las personas que se conectan de Bogotá, de otras partes del país y del mundo, me gustaría que de pronto brevemente nos comentaras ese fenómeno sociocultural de la cumbia en sus inicios, ¿sí? Cómo era como algo más bien, si se podría decir, clandestino, algo que estaba más bien a los bordes, a los límites de la ciudad, de la sociedad, y cómo se fue incorporando y cómo se fue, sí, adentrando tanto que ya, como todas las danzas del carnaval, pues ya afortunadamente hay una reglamentación, está la UNESCO y está la preservación como un patrimonio, pero de pronto hacerlo brevemente, esa línea de tiempo de cómo fue el fenómeno sociocultural de la cumbia en Barranquilla. Bueno, ya a Barranquilla ya la cumbia llega adulta. Cuando digo adulta, ya viene con toda esa carga porque viene remontando río después de nutrirse en los sitios de encuentro. Ya viene con una historia, por ejemplo, de lo vivido en Cartagena, donde se da, y aquí voy a hacer de aquí hacia atrás. Tú me has visto peleando en estos días
por el Día Nacional de la Cumbia. El 2 de febrero, Día Nacional de la Cumbia. El Día de la Morenita, el Día de Nuestra Señora de la Candelaria. Y es porque es un punto de quiebre. Llega un momento en que la iglesia entiende que por encima de todas las imposiciones hay un conglomerado que baila cumbia y busca la manera de enrolar ese sentimiento cumbiambero y traerlo hacia sus propias celebraciones. Y aquí el sincretismo es al contrario. Aquí es la iglesia la que busca la expresión y la trae para que en el atrio ya no se baile como en Cartagena en las celebraciones de Bucirato. Ya se va a bailar en el atrio de la iglesia y las iglesias comienzan a hacer ese espacio antropológico donde la cumbia ya se viste de gala y da la posibilidad ya de conocer la cumbia a quien, como ya llegamos a conocerla nosotros en Barranquilla. La cumbia llega a Barranquilla ya adulta, ya después de haber hecho todo un recorrido, ya después de haber enamorado al conquistador que también quedó preso de su encanto. Esa se riega de tal manera porque hay un encanto cumbiambero que es hermosísimo y muy difícil de explicar, porque fíjate que no teniendo de pronto la fuerza que le pudiera dar un andamiaje económico, se toca cumbia desde México hasta la Patagonia. Ahí vamos a parar, porque precisamente nosotros este año vamos a realizar en el marco del Caribe Suena, vamos a hablar precisamente de ese trasegar de la cumbia y vamos a hablar de esa cumbia transnacional, en donde van a participar desde México, desde Bogotá, desde diferentes partes de esta América Latina y Suramérica. Y precisamente vamos a conocer estos otros matices y esta adultez de la cumbia que tú mencionas. Eh, hay un tema que te mencionaba ahorita que es la naturalización de la cumbia. O sea, eh, me gustaría que habláramos un poquito de de las ventajas, las conocemos perfectamente, pero esas desventajas de tener algo tan naturalizado que ya no nos impacta o que al ciudadano del común ya se acostumbró a la cumbia y no se apropia de ella, sino que más bien la ve como, no la ve como objeto de estudio, sino como un sujeto presente. Entonces, a mí me preocupa esto porque lo ligo un poco al tema este del legado, de la memoria, lo que tú decías, que ya los muchachos dicen que la cumbia se baila en fila, que los muchachos algunos pues no saben bailar. En mi época, yo creo que uno nacía ya bailando cumbia, o sea, yo no me acuerdo que a mí me hayan cogido y me hayan metido en una escuela de baile para bailar cumbia, porque en ese momento las instituciones educativas tenían, digamos, esa ventaja de enseñarle a uno, digamos, los profes, a mí me enseñó, no sé, en el colegio, Mario Cortés, no sé, pero me refiero al punto de que ahora lo tenemos tan naturalizado que se vuelve paisaje la cosa, que el folclore se vuelve paisaje, que, ah, sí, sí, ahí está el millo, ah, sí, sí, los cumbiamberos, pero no adentramos a la memoria y no lo miramos como un objeto de estudio o un objeto perteneciente a nuestra historia. Entre las cosas que nosotros aportábamos a la mesa de cumbias del Plan Especial de Salvaguarda, eh, nosotros pusimos una tarea a las autoridades de cultura, porque no pueden ser las secretarías, no pueden ser espacios antagónicos que se enfrenten la Secretaría de Cultura con la Secretaría de Educación y que recuerden estas instancias que hay un mandato constitucional.
cuando nos dice que la cultura forma parte integral del desarrollo del individuo. Entonces hay la necesidad de que nosotros también comencemos a tener estos discursos desde la escuela. Es importante que el maestro también lo sepa, que el maestro también sea formado en este, en este desarrollo, en este encanto, que se encante también con el tema y que sea capaz de transmitirlo, no como una cátedra, sino también con esa vivencia, y que esto, que definitivamente descarnavalicemos también estos momentos culturales, estas expresiones culturales, y que la entendamos como una posibilidad de manifestación. Yo, fíjate que no ha sido casual que yo tomé tres expresiones, una musical con una canción de mi autoría, pero también traje algo que es muy literario, como es un soneto, pero también traje parte de esa oralidad, de ese canto campesino que es la décima. Entonces mira toda la posibilidad que tienes tú de, a través de la música, la literatura, el canto, poder adentrarte en esas particularidades y que no se te convierta en un paisaje más, en algo más que tú lo miras, pero que no entiendes qué es lo que subyace tras esa expresión. Así es, totalmente de acuerdo. Y con esto lo quiero ligar a ese proceso de construcción ciudadana que están haciendo ustedes a través de la Noche de Tambo, que me gustaría digamos, que nos explicaras también un poquito cómo es esa cumbianidad de la Noche de Tambo, cómo es ese trasegar y ese camino ya ha pasado, ya llevan 15 años, van para 16 años, si me corriges, 26. 26, en el que ya se puede hablar de un proceso ciudadano, en que obviamente tenemos todas las herramientas y que todavía hay mucho que trabajar y que seguir. Yo creo que insistiendo hasta que finalmente entendamos la importancia de la cumbia en nuestro cotidiano. No solamente es que tenemos que hablar de esto en febrero o entre carnaval, sí, sino que sea un proceso eh, recurrente. Me gustaría que habláramos de la noche de tambor. Sí, la Noche de Tambor, fíjate que nace como una de estas aventuras calenturientas que de pronto dice uno, hey, sentémonos a, a tirar línea, y qué tal si ese viernes previo a las fiestas de carnaval tenemos un encuentro. El viernes no era fecha, utilizando los términos del argot propio, eso no era fecha para fiesta. Y Tambó coloniza esa noche, y es noche, y es plaza, y es rueda. Y a partir del encuentro de un grupo de músicos y el llamado de tambores y pitos, comienza a congregarse. Y el primer año muchos nos tropezamos con un moño de músicos tocando y un poco locos alrededor. Así, para describirte más o menos cuál era la impresión que daba eso hace 26 años. Nos encontramos con alguien allí y estaban tocando, y alrededor había parejas bailando, pero ¿y cómo se organizaron? Entendieron que había la necesidad de seguir peleando por unos espacios para la cumbia y para la rueda de cumbia, porque la esencia de la cumbia es la rueda. Y poco a poco fue calando en el gusto popular. Y ya hoy en día te puedo contar que tengo un amigo, no sé quién nos referenció hace 5 años, alguien le dijo a Quique Calvo, investigador de la National Geographic, en Barranquilla vive Ricardo de León y él te puede orientar. Y ya él trae todos los años, desde hace 5 años, trae un grupo de extranjeros
que vienen desde el viernes porque la noche de tambor forma parte ya y ellos quieren vivir cómo es eso, que haya la posibilidad de una congregación nocturna en una fiesta donde se supone que es el derroche y es la locura, la transgresión en grado máximo y que la gente sea capaz de comportarse a la altura de una rueda de cumbia. Y lo que les parecía imposible, lo viven y ya es esa avenida, ya eso sí es inmancable. Y este año está llorando Quique porque no puede traer a la gente que le decía queremos ir a la noche de tambor porque es que ya les echaron el cuento. Ok, y me gustaría cerrar con, bueno, se me olvidaba, Jason Landeros también va a estar con nosotros conectado desde Sincelejo, el nieto de Andrés, que tú lo mencionabas, así que ese caso me parece importante porque eh, digamos, hay una pasión, un respeto hacia lo que construyó el maestro Landeros. Quiero cerrar con el tema del medio ambiente porque, como sabes, el lunes y el martes estuvimos haciendo el taller de elaboración y ejecución de la flauta de millo y ayer y hoy estuvimos haciendo el de construcción de tambores. El Caribe suena a tambores con el maestro Marcos Martínez. Eh, Precisamente hablando con el maestro y viendo todo el proceso de elaboración, uno sí sentía ese dolor por la naturaleza, ¿no? Ese, esa dualidad entre la artesanía, entre la pasión por construir un elemento ancestral, pero también está digamos, lo que a lo que eso se debe, ¿no? Cortar un árbol, hay piel de animal y todos estos elementos que obviamente nos hacen cuestionarnos sobre esa importancia de la relación, de la manera en que debemos enlazar el cuidado del medio ambiente y la preservación de nuestra fauna y nuestra flora sin que muera la memoria. Entonces, ¿cómo o qué opinas tú sobre esta sinergia que debe existir entre el cuidado del medio ambiente y la memoria? Y con esto de pronto lo ligo un poco a lo que él me decía que era su preocupación o era su sueño, era poder cultivar árboles, ¿sí? Poder sembrarlos, tenerlos, cuidarlos y que en 20 años, en 40 años, cuando él ya no esté, pues sus sobrinos o las personas allegadas a él construyan también estos tambores y siga también lo patrimonial de elaborar estos instrumentos. Pero sí me gustaría que de pronto hiciéramos una invitación o qué piensas tú sobre el cuidado del medio ambiente sin que, o en contribución a la memoria, o sea, relación en medio ambiente para no dejar morir la memoria. Sustentabilidad es la expresión. Es decir, si yo hago una siembra inteligente que me permita hacer la renovación. Fíjate que ya pasamos y en qué momento ni nos dimos cuenta, ya no es el venado porque el venado lo fuimos acabando por razones diferentes y ya ni siquiera hubo la posibilidad de utilizar el cuero del venado para los elementos de percusión y fuimos al chivo. Por lo menos el chivo tiene la ventaja de que tú puedes hacer la crianza y una vez sacrificado, puedes utilizar parte de ese material, de ese material natural en la fabricación de los instrumentos. Pero hoy cuando lo importante es arrasar porque hay que satisfacer el mercado, aquí me decía alguien, ¿por qué tiene que ser tan caro una figura tallada en madera de balso? Y tiene que ver por el precio de esa madera de balso, por las horas de trabajo que demanda
poder encontrar el maderable donde por fin lo pudieron encontrar. Estamos hablando de 2, 3 días de trabajo para luego hacer las figuritas. Entonces todo eso también cuesta, todo eso también incide, pero es porque no hay una sensibilización de quienes tienen que trabajar en la dirección del fortalecimiento de las políticas agropecuarias para que eso no entre en antagonismos con la memoria. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Nos quedan también algunos temas pendientes sobre el patrimonio y los viajes de la cumbia, que será Sí, nuestra próxima conferencia el jueves 11 de febrero, también aquí con Ricardo, que nos hablará sobre los viajes de la cumbia y luego tendremos patrimonialización de la cumbia el 18 de febrero. Muchas gracias, Ricardo, y hoy los espero a las 8 de la noche, donde estaremos conversando en alianza con Aima Kondo sobre la danza del paloteo, haciendo también un homenaje a todas nuestras danzas de tradición. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Ricardo. muchísimas gracias.